Gracias por darnos la oportunidad de tener a Cristo en nuestras vidas y al Espíritu Santo en nuestro corazón. Gracias por tu amor, gracias por todo. Te pido humildemente en esta mañana que abras los mentes y los corazones de las personas que están aquí presentes. También las mentes y los corazones de quienes nos habrán de ver a través de las redes, porque estamos necesitados de ti, Señor. Te pido humildemente que permitas que tu Santo Espíritu sea el que hable a través de mi boca, para que este mensaje llegue a las personas a quienes tú has determinado previamente que les ha de llegar. Tu palabra ha sido escrita durante miles de años, porque así lo has decidido, y en este día compartiremos algo referente a tu palabra, que es básica y que hoy más que siempre tenemos que poner atención y tenemos nosotros que entenderla, oírla y tratar de vivirla lo más posible. El tema de este día, hoy es 31 de mayo del año 2020 y nos encontramos en Dent, Texas, desde donde transmitimos para Estados Unidos, para México y para el mundo, con el tema Teme a Dios. Teme a Dios es el tema, y vamos a usar en el libro de Eclesiastés el capítulo 12, versículo 13. Capítulo 12, versículo 13 de Eclesiastés. Vamos a leerlo y comenzamos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es Salomón quien escribe el libro de Eclesiastés, un hombre conforme al corazón de Dios, con sabiduría de Dios y con riquezas de Dios. Lo vuelvo a repetir, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Para poder entrar con esto, quiero hacer unos comentarios respecto a Minnesota. Minnesota, está de moda la palabra Minnesota. Minnesota es un estado que está al norte, exactamente, la parte alta del mapa de Estados Unidos, colindando con Canadá. O sea, estamos en el centro nosotros en Texas, hacia arriba unos cuantos estados. Ahí está Minnesota, y en Minnesota está una pequeña ciudad llamada Minneapolis. Minneapolis tiene algo así como 425,000 habitantes, es decir, es una ciudad pequeña. Si la comparásemos con Toluca, es como una tercera parte de la ciudad de Toluca, o como una cuarta parte de la ciudad de Metepec, es decir, es una ciudad pequeña. Ese estado está rodeado por Iowa, en la parte sur, con Wisconsin a un lado, al lado este, con North Dakota y South Dakota al lado poniente, y en la parte norte está colindando, repito, con Canadá. Entonces, aquí están ocurriendo cosas tremendas. Un hombre llamado George Floyd fue asesinado esta semana por un policía que lo detuvo porque el hombre estaba pagando en un restaurante con un billete de $20 y la persona que estaba cobrando supuso que el billete era falso. Llamó a la policía, este policía con violencia policíaca, violencia brutal, lo detuvo, le puso la rodilla sobre la cabeza, sobre el cuello, y pasados unos minutos estaba gravemente enfermo, y en la ambulancia donde viajaba, este hombre murió. Esto ha calentado los ánimos en distintas partes del país. Esa ciudad está bien destruida porque la comunidad a la cual pertenecía George Floyd está muy molesta, y varios estados de la Unión Americana se han sumado a las protestas con violentos actos donde ha habido heridos y muchísimos detenidos, y muchos incendios y robos en distintas partes de este país, donde protestan por la brutalidad policíaca. Resulta que
más o menos en 50 ciudades, entre las cuales están las más grandes del país. Ha habido incendios y ha habido problemas muy graves. Entre otros, Dallas, Texas, que estamos aquí a 30 minutos de esa ciudad, también ha habido problemas. Pero básicamente se han dado en Los Ángeles, California, en Chicago, en Nueva York, que son las 3 ciudades más grandes del país. Y en otras casi 50 ciudades más ha habido problemas porque se está quebrantando las reglas del juego. Se están quebrantando las leyes porque se ha perdido el temor de Dios. Se han olvidado que hay un Dios que hay que respetar sus reglas, y al no respetarlas se dan este tipo de problemas. Y tremenda palabra, porque yo tenía pensado en hablar este día acerca de la vanidad, pero en la semana, antes de que ocurriese esto, el Señor me cambió el tema y me mandó al libro de Eclesiastés, pero donde dice, teme a Dios. Y el hombre que escribe este libro es ni más ni menos que Salomón, el hijo de David, el único hombre conforme al corazón de Dios, y que es el hombre el cual le pidió sabiduría y discernimiento para gobernar a su pueblo. Y Dios le dio sabiduría y riqueza cual nunca hubo antes de él, cual no ha habido hasta hoy y cual no habrá jamás en el transcurso de la historia. Este hombre escribe el libro de Eclesiastés con 12 capítulos, y en el 12, exactamente en el último, dice todo lo que les dije en el 11, del 1 al 11, lo resumimos en el versículo central que dice, teme a Dios, porque Él es el que tiene el control. Entonces, al no temer a Dios, se dan los problemas que nosotros estábamos comentando. ¿En qué otras ciudades hay problemas? En Atlanta, Los Ángeles, Chicago, Columbus, Denver, Filadelfia, Miami, Minneapolis, Louisville, Seattle y todo lo demás. Pero resulta que esta fórmula que estamos viviendo en Estados Unidos es bastante temeraria y bastante complicada, porque estamos medio saliendo del problema del coronavirus y las plazas de estas ciudades están llenas de gente. Se olvidaron de la sana distancia, se olvidaron de todo ello y están en bola haciendo todo esto. Corremos el riesgo de que haya rebrotes fuertes de coronavirus en las ciudades donde hay estos problemas. Pero aunado a eso, estamos inmersos en un problema de tipo económico, porque al estar parado Estados Unidos los últimos 2 meses, lo que está pasando es que las economías están cayendo estrepitosamente. Se habla de la pérdida de empleo en más de 30 millones de personas, lo cual es gravísimo. Pero le sumamos a esto el que estamos en un año electoral donde dentro de 3-4 meses vamos a tener elecciones. Es un verdadero polvorín esto, porque problemas en estas ciudades, problemas de seguridad, problemas políticos, problemas económicos, y si a eso le agregamos el problema del coronavirus, si hubiese un rebrote, va a ser una mezcolanza, un licuado bastante, pero bastante grave. Entonces, estas son las circunstancias por las cuales quiero, antes de empezar, pedirles a todas las personas que nos ven a través de las redes que necesitamos doblar nuestras rodillas y orar por Estados Unidos de Norteamérica, orar por tu propio país y orar por las personas que tienen problemas en este momento, y donde más se han agravado en los últimos tiempos han sido aquí, precisamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, vamos durante la semana a estar clamando por nuestros países y clamando por Estados Unidos para que vuelva a la normalidad, invitando a todas las personas que volteen a ver a Dios, que se acuerden de que Dios existe, de que Dios es bueno y de que para siempre es su misericordia. Pero necesitamos recordar que tenemos nosotros que tener temor de Dios y cumplir los estatutos y las ordenanzas que nos da a través de su palabra que está escrita en la Biblia. Entonces, como si Salomón hubiese sabido lo que iba a ocurrir esta semana, está diciéndonos, concentrémonos en temer a Dios, en voltear a ver a Dios y ponernos en el orden que Dios está pidiendo para todos y cada uno de nosotros.
A mí también me está dando gripa, yo creo, a ver si no tengo coronavirus, espero que no. Vamos a centrarnos entonces en el tema, vamos a ir entrando. La palabra clave en esta ocasión es temor y mandamiento. Dice que temor es miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. La segunda acepción dice sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Y en el tercero dice miedo respetuoso que un cristiano debe a Dios. Miedo respetuoso que un cristiano debe a Dios, y en ese nos vamos a centrar. Porque el temor de Dios no es otra cosa más que entender con toda claridad que el dueño de todo el universo es Dios. Que el que controla hasta la caída de un cabello es Dios. Que el que controla el movimiento de las hojas de los árboles es Dios. Y nosotros tenemos que apegarnos a su voluntad, apegarnos a sus mandamientos, apegarnos a sus estatutos, porque Él tiene el control de nuestras vidas, Él tiene el control del coronavirus, Él tiene el control político de Estados Unidos, económico, de trabajo y todo lo demás que conlleva. Entonces, a eso nos vamos a centrar, y mandamiento tomado como un orden dada a alguien, por alguien con autoridad. Precepto que forma parte del decálogo que dio Dios a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, precisamente es Dios quien tiene a quien hay que temer, y es Él quien ha dado los mandamientos. Y Él es el que tiene la autoridad suficiente, basta y más para que nosotros obedezcamos de manera respetuosa y atenta, porque tenemos nosotros que estar en la voluntad de Dios. ¿Cómo plantea Salomón en el capítulo 11 este asunto? En el versículo 1 dice, echa tu pan sobre las aguas, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué nos dice Salomón? Nos está diciendo que no esperemos a ser viejos, que no esperemos a estar enfermos, que no esperemos a estar dentro de una pandemia, dentro de un problema donde incendian patrullas, donde se tiene que usar el ejército de manera violenta para poder detener los problemas. No, tenemos que acordarnos de Dios en los días de nuestra juventud. Yo conozco personas que dicen, bueno, sí, yo voy a atender el llamado de Dios cuando me esté muriendo. Por ahí hay alguien que se inventa las aguas benditas y la extrema unción y busca que cuando alguien esté muriendo, vaya un cura a ponerle agüita y con eso va a quedar. No. Salomón nos está diciendo, y Dios nos dice, que nos acordemos de Dios en los días de nuestra juventud. Y es joven alguien con 10 años, alguien con 12, alguien con 20, alguien con 30, pero acuérdate ya de Dios, porque si no lo haces, te arrepentirás después. Vas a estar pidiendo cuando ya estés muerto, cuando estén en el infierno, como el rico cuando está con Lázaro en la tierra juntos, y allá está Lázaro en el cielo y el rico en el infierno, acordándose, diciéndole, ve y dile a mis hermanos que se arrepientan, porque esto es muy terrible, el calor es inmenso, el sufrimiento es terrible. Ya no estaba a tiempo ese hombre. Entonces no esperemos, porque el tiempo para temer a Dios y buscar a Dios es hoy. En el versículo 5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos, en el 5, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores estarán alrededor por las calles. Lo cual viene a confirmar lo que estamos comentando. Si dejamos esperar hasta el último momento, nos vamos a ver en dificultades cuando los problemas estén encima. De tal suerte que ahora están encima, es más tiempo, más que suficiente, para que volteemos a ver a Dios, para que busquemos de su palabra,
para que nos comportemos adecuadamente conforme a la voluntad de Dios. En el versículo 7 plantea Salomón y dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. De tal suerte que todos invariablemente iremos a la tierra. ¿Por qué? Porque polvo somos y en polvo nos convertiremos. Y no estoy en el miércoles de ceniza, no estoy en eso. Estoy en el libro de Eclesiastés. Dios le dijo a Salomón: escribe esto. No esperemos hasta ese momento, porque de acuerdo a tu fe y de acuerdo a las obras que tú hagas, será donde va a ir a dar tu espíritu. Tu cuerpo va a ir a la tierra y pide que sea enterrado, ¿sí? Pero el espíritu se va a desprender e irá ante el tribunal de Cristo, donde es Dios quien va a determinar si vas al cielo, si te quedas en el cielo, o vas al infierno, porque ambos lugares existen. Y el Señor Jesucristo está ahí como abogado tuyo. No es María, no es María, es Jesús quien está ahí como abogado tuyo, para decir: este hombre me sirvió, este hombre buscó de ti, papá, este hombre estuvo en tus mandamientos. Ese abogado es el que va a determinar dónde exactamente nosotros habremos de estar en nuestro espíritu. En el versículo 9 dice Salomón: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Es decir, Salomón fue un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, que además de sabio y de rico, tuvo buena relación con todos los pueblos de alrededor, y Dios le permitió escribir el libro de los Proverbios y este libro de Eclesiastés. Y en el libro de los Proverbios dice que escribió más de 3,000 proverbios. Es decir, el libro es un resumen de los proverbios que escribió Salomón. Y cada día tenía más sabiduría y la compartía y la compartía y la compartía. Quiero decirles que el ser humano, en su necesidad de trascender, es importante que tenga un comportamiento adecuado, que haga las cosas correctas para que la imagen que deje después de muerto sea la correcta. Pero más que dejar una imagen famosa o buena, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios para saber qué debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer y dónde lo debemos de hacer, temiendo a Dios en primer lugar. Porque la gente le teme al diablo, la gente le teme a las brujas, le teme a una araña, a una víbora. Saludos, Rodrigo, por cierto. Le teme a un accidente, le teme a la pobreza, le teme a una enfermedad, pero a quien tenemos que temer nosotros es a Dios, solo a Dios. No los invito a que vayan a buscar problemas, a que le busquen tres pies al gato, no. Pero al que hay que temerle nosotros es a Dios. Y este predicador, lleno de preparación, lleno de unción, es el que nos da esta palabra. A través de él nos la está mandando Dios, y en este día a través de mi boca. En el versículo 11 dice el predicador, que es el mismo Salomón, dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. A mí no me sorprende nada que algunos de los que está aquí de repente diga: Adalberto está hablando de mí, alguien le dijo que estoy haciendo algo indebido. No soy yo, es el Espíritu Santo de Dios el que les habla a ustedes, a sus mentes y a sus corazones. Les habla porque tiene un mensaje para ustedes. No es que Adalberto esté enterado de cómo se comportó Laura, o cómo se comportó Petra, o cómo se comportó Chucha. No, es el Espíritu Santo quien nos habla, y de repente sentimos en nuestro corazón como que nos está diciendo: oye, te está hablando a ti. Es que les está hablando Dios, eso es lo que pasa. Entonces, ¿cómo es la palabra? Más cortante que una espada de 2 filos. Así es la palabra. Entonces, esto lo entendía el predicador, lo entendía claramente Salomón, y por eso lo estaba registrando. Entonces, el resumen, el compendio que hace de toda su vida de Salomón, el hombre que tuvo 700 esposas, 300 concubinas, o al revés, ya se me olvidó, inmensamente rico, palacio forrado en oro, hizo el templo más maravilloso de todos los tiempos,
todo lo tuvo y hace su conclusión y quiere trascender diciéndonos, hey, tengan cuidado, corrijan el camino, busquen a Dios en los días de su juventud, sigan sus pasos, teman a Dios y ustedes tendrán garantizado, perseverando, salvación y vida eterna, porque cuando tu espíritu se vaya ante el tribunal de Cristo, Jesús dirá, este es mi hijo que obedeció y que hizo lo que tenía que hacer. Llegamos al versículo central que dice, el fin de todo el discurso oído es este. El fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es decir, no estamos teniendo que hacer muchas cosas porque nos enfocamos tanto en comprar autos, motocicletas, bienes materiales, que nos olvidamos de nuestro Creador y que nos olvidamos lo más importante. Lo más importante es que nuestra vida, después de este cuerpo, después de esta vida en la tierra, es por toda la eternidad. Y lo que tenemos nosotros que hacer es, en este momento, hacer lo que Dios nos dice, cumplir su palabra, ser fieles ministros de Dios, para que el tiempo en que estemos con Él en espíritu, estemos gozando por toda la eternidad. Y termina el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 14, termina diciendo, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, todo lo que hagas, aunque estés metido en una caja de seguridad o dentro de una caja fuerte, Dios lo está registrando. Es decir, aquí bien santitos, mírenlos todos bien sentaditos, ordenaditos, pero afuera a lo mejor cuando no los ven empiezan a decir majaderías, o empiezan a echarse un taco de ojo con mujeres o las mujeres con hombres, o manejando por ahí le dan una refrescada al que los rebasa mal. Todo eso que pasa, todo lo está registrando Dios. No es de que si no me ve Adalberto no pasa nada. No. Lo que yo haga en oculto, en lo oscurito, Dios lo sabe perfectamente y lo registra. Entonces, eso es lo que nos dice el predicador, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, vamos a hacer un viajecito rápido. Voy a ir al Génesis en el capítulo 9, versículo 2. Dice la palabra de Dios así, dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. El temor tiene que ser solo para Dios. No es para Cristian porque está más fuerte que yo, no. No es para David que tiene un cerebro más privilegiado que el mío. No es para Rubí porque canta y toca bien bonito. No es para Ruti porque es bien sabionda con el internet, o para Marvin porque es un genio de la computación. No. El temor es solamente para Dios. Para los que temen a las arañas, para los que temen a las víboras, para los que temen a los animales, pues tampoco te le pongas en los fauces de un león, ¿verdad? Pero los animales nos van a tener miedo a nosotros. Así está escrito, así están diseñados y así es. Pero tenemos nosotros que concentrarnos en el temor de Dios, que es el respeto a su palabra, el respeto a su voluntad, el respeto a lo que está escrito en sus mandamientos y estatutos, y que dijo cuando leí textualmente el significado de mandamiento, era que precisamente Dios los dio a través de unas piedras a Moisés y siguen vigentes, porque hay quienes dicen, no, es que estamos en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia. En la gracia dice claramente que honres, que ames a Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo, y ahí están englobados todos los mandamientos. En el libro del Levítico, en el capítulo 19, versículo 14, dice que tendrás que tener temor de Dios. O sea, vuelve nuevamente a hablar del temor de Dios.
En el libro de Deuteronomio capítulo 3, versículo 2, hay un rey llamado Og, rey de Basán, y Dios les dice a su pueblo, el pueblo de Dios va por el desierto y se encuentran con ese rey Og. Y ese rey Og está armado hasta los dientes y sus gentes guerreros están listos para atacarlos. Y Dios le dice a Moisés, dile a tu pueblo que no tengan temor, porque hoy mismo les voy a entregar a ese pueblo, a su ejército y al rey también. Dios nos da bendición en medio de la tormenta, en medio de la tribulación. Ellos se veían ya rodeados prácticamente de ese pueblo, pero aparece Dios y le dice, hey, diles, no tengan temor. En el libro de Josué encontramos que 5 reyes, en capítulo 10, versículo 8, 5 reyes van a atacar a Gabaón. Gabaón era un pueblo que se quedó en medio de la zona que le había sido regalada al pueblo de Dios, de la tierra prometida. Ese pueblo se quedó en medio de ellos porque lo permitieron como si fueran sus conquistados. Y cuando los van a atacar, van y piden ayuda. Y le dice Josué a estos hombres, le dice Dios que no tengamos temor. Y los 5 reyes fueron entregados al pueblo de Gabaón y al pueblo de Israel porque Dios así le plació. Es decir, nosotros tenemos, amados hermanos, el respaldo de Dios. Tenemos que creerle a Dios. Cuando hay verdaderos problemas es cuando tenemos que saber que alguien nos está cuidando y nos cuidan ángeles. Pero es Dios quien nos envía, es Dios quien nos da la mano y es Dios quien quiere que avancemos y que avancemos hacia la meta que Él mismo nos ha planteado, que fundamentalmente siempre son metas mayores que las que nosotros podemos aspirar a tener. En el libro de los jueces, en el capítulo 6, versículo 23, encontramos a Gedeón. Gedeón platica con el ángel de Dios y le hace preguntas y dialogan, y de repente cae Gedeón en entender que ha estado hablando con el ángel de Dios y él sabía que quien veía a Dios de frente irremediablemente moría. Y entonces el ángel de Dios le dijo, espérate, tranquilo, no temas, porque así debería de ocurrir, pero a Dios mismo le ha placido que platiquemos frente a frente. Es decir, había cometido un error Gedeón al dialogar directamente con el ángel de Dios, pero Dios dice, ¿sabes qué? Tranquilo, yo te respaldo, no tengas ningún temor. Entonces los mensajes de Dios que vamos a encontrar son de que no podemos tenerle temor a nada, absolutamente a nada que no sea a Dios. Y el temor de Dios no es el que estés temblando ahí como gelatina porque sientes que vas a ser destruido. Si vas a ser destruido, te destruirás por ti mismo, por no acatar los mandamientos y las reglas que Dios nos pone y que son buenas para todos nosotros. En el libro de los Salmos, en el capítulo 2, versículo 11, lo voy a leer literalmente. En el libro de los Salmos, capítulo 2, versículo, ya me perdí, aquí está Salmos, capítulo 2, versículo 11, David dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Me interesaba mucho leer esto porque David era un hombre que mató a mucha gente. Y David era un hombre que danzaba con todas sus fuerzas. Y era un hombre que tocaba la guitarra y tocaba todos los instrumentos, porque él no solo los tocaba, sino también los inventó. Entonces, un hombre tremendamente valiente, un hombre sin miedo. ¿Qué nos podía decir en esta ya casi tarde? Nos tenía que decir algo acerca de a quién debemos temer, porque él no tenía miedo. Él huía de Saúl, no porque le tuviera miedo a Saúl, huía porque no quería tocar al ungido de Jehová, porque no quería embarrar sus manos de sangre del ungido de Jehová. Y por eso él nos dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y David ya estaba como gelatina ahí haciendo payasadas, pero
La gente tiembla de verdad, a veces no se manifiesta así, pero por dentro de su corazón le palpita rápido y eso se llama temor. Pero tenemos que tener temor de Dios, precisamente. En el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 4, a ver, vamos a ver qué nos dice Salomón en el otro. Proverbios 22, versículo 4, dice, y este es maravilloso: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Esto ya lo predicamos alguna ocasión. Salomón lo dice, y Salomón fue el hombre más rico del mundo, y lo repito, dice, riquezas. Hay gente que busca riquezas, pero las busca equivocadamente. Honra, la gente busca que lo honren, que lo respeten, que lo amen, pero lo buscan equivocadamente. Muchas veces creen que con un trajecito, con una corbatita lo van a lograr. No, ese es el camino, dice. Y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces lo que nos está diciendo, tenemos que ser humildes y tenemos que tener temor de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestras vidas. En el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 6, capítulo 17, versículo 6, dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Qué pasó para que los discípulos se doblaran sobre sus rostros y tuviesen gran temor? Está el Señor Jesucristo en el río Jordán, está Juan el Bautista y están sumergiendo en el río Jordán al Señor Jesucristo, bautizándolo. Y se escucha una voz desde los cielos que dice, este es mi Hijo muy amado, en el cual tengo complacencia, a él oír. Y las gentes que estaban se arrojaron pecho a tierra con gran temor porque estaban escuchando la voz de Dios. Ahí se aplica que estén aplicándose el temor de Dios. En el libro de Marcos, en el capítulo 4, versículo 41, dice así, dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ubicamos esta historia cuando acaban de cruzar al otro lado del mar y están regresando el Señor en una barca. El Señor Jesucristo duerme tranquilamente, pero viene un tremendo huracán que sacude la barca y casi la voltea, llueve a mares, y entonces van y lo despiertan. Señor, Señor, despierta que perecemos. El Señor Jesucristo se levanta y dice, ¿por qué temen, hombre? Y regañó a la lluvia y regañó al viento y se paró el huracán, paró de llover. Y estos hombres que iban con él, que eran sus apóstoles, tuvieron temor porque dijeron, ¿quién es este hombre que aún la lluvia y aún el huracán lo obedecen? Ahí estaban temiendo, pero estaban con temor de Dios porque ellos no estaban entendiendo lo que estaba pasando. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31, dice que las iglesias se edificaban con el temor de Dios y lo fortalecía el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se edifican las iglesias? Las iglesias eres tú, la iglesia soy yo. Nos edificamos temiendo a Dios y con el temor de Dios el Espíritu Santo es el que nos va a dar fuerzas, nos va a dar entendimiento, nos va a dar sabiduría, y sin el Espíritu Santo no somos nosotros absolutamente nada. Estoy llegando casi al fin. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, versículo 10, nos dice lo siguiente. Estoy casi al final de la Biblia. Dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio.
Aquí lo que está pasando es que la gran ciudad de Babilonia, que representa a la iglesia tradicional, la iglesia universal, está siendo destruida en la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Y qué están haciendo? Los ayes solamente se escuchan y tienen temor, pero el temor es demasiado tarde porque el juicio ya ha venido. Ya no tuvieron la oportunidad de defenderse porque la oportunidad la tienes hoy. En este momento de recibir a Cristo en tu corazón y de temer a Dios, que es el único temor que tú debes de tener para evitar estar en momentos difíciles, en momentos de destrucción, como habrán de venir posteriormente. En el mismo capítulo 18, en el versículo 15 del libro de Apocalipsis, dice: los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Es decir, no solamente la iglesia tradicional va a estar ahí, sino todos aquellos que haciendo duros sus corazones no tuviesen temor de Jehová, no tuviesen temor de Dios y no hayan recibido a Cristo en su corazón, porque el mandamiento de Él les dice: ahí va mi hijo, se los regalo, recíbanlo y les doy la salvación gratuita, solamente perseverando hasta el final. Si no lo hacen, estarán en ese equipo de gentes que, aunque sean mercaderes, aunque sean inmensamente ricos, lo único que van a tener que hacer es estarse lamentando y sufriendo porque el tormento está enfrente de su nariz. Y termino con el Mateo 11:29, donde dice el Señor Jesucristo: sean mansos y humildes y hallarán descanso para vuestras almas. De tal suerte que la humildad y la obediencia a Dios, ahí está la fórmula perfecta para nosotros garantizar salvación y vida eterna, porque Dios nos la regala, pero cumpliendo esas dos cuestiones: seamos mansos, humildes y temamos a Dios. Esa es la enseñanza en esta noche, en esta tarde. Pregúntale al Espíritu Santo si lo que estás haciendo es lo correcto, si el temor de Dios que tienes es el suficiente, y si no, que el Espíritu Santo te lo diga. Demos gracias a Dios. Bendito Padre.